Hola a todos. En el marco de este nuevo precongreso del ICBA, daremos inicio a esta sesión sobre un tema muy relevante, sobre el cual se han acumulado muchas evidencias en estos últimos años, como es diabetes e insuficiencia cardíaca. Mi nombre es Hugo Sanabria, soy el jefe de la clínica de diabetes del Instituto Cardiovascular y junto con la doctora Mirta Díez, jefa de la clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante del Instituto Cardiovascular, vamos a abordar este tema tan interesante. En la primera parte conversaré sobre el vínculo entre diabetes e insuficiencia cardíaca y cuáles serían las estrategias para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca entre nuestros pacientes con diabetes. Y luego Mirta nos hablará del tratamiento, ya una vez que el paciente con diabetes lamentablemente presenta insuficiencia cardíaca, cuál es el mejor esquema y algoritmo de tratamiento propuesto hoy en el 2021. Así que para dar inicio a esto vamos a ponernos en situación. Y como muy bien ustedes conocen, la diabetes es un problema relevante a nivel global por una alta prevalencia. En Argentina se estima que 1 de cada 10 argentinos presentan diabetes, pero lo que es aún peor es que hay una incidencia creciente, estimándose que en los próximos 25 años se incrementará en un 50% el número de personas con diabetes que viven en el mundo. Y a pesar de que conocemos mucho más la relación entre diabetes y patología cardiovascular, nuestros pacientes con diabetes siguen teniendo el doble de riesgo de muerte cardiovascular y 2 a 3 veces más riesgo de presentar patologías cardiovasculares, siendo la más importante, una de las más importantes, como nos muestra este interesante estudio epidemiológico, tanto en mujeres con diabetes como en hombres con diabetes, es el desarrollo de insuficiencia cardíaca. De hecho, la internación por insuficiencia cardíaca en muchos registros es más frecuente que la internación por síndromes coronarios agudos o por stroke. ¿Y por qué existe esta relación tan cercana entre diabetes e insuficiencia cardíaca? Bueno, como sabemos muy bien, la diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de infartos agudos de miocardio, para el desarrollo de cardiopatía isquémica, que como conocemos muy bien, esto puede desencadenar o desarrollar como complicación la insuficiencia cardíaca. Pero además de estos mecanismos dependientes de la aterosclerosis, en diabetes se ponen de manifiestos otros mecanismos que también generan una mayor propensión hacia el desarrollo de esta complicación. Conocemos muy bien que los pacientes con diabetes presentan sobreactivación del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La diabetes también es un modelo de inflamación crónica persistente y hay un gran estrés oxidativo, todos fenómenos que conllevan al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Otro elemento clave es la disfunción microvascular tan presente entre nuestros pacientes con diabetes, la glicación del colágeno con una mayor rigidez de intersticios, alteraciones directas sobre el miocardiocito y además la presencia de otras comorbilidades asociadas a la diabetes como la disfunción autonómica, la hipertensión arterial, la nefropatía diabética. Bueno, todos elementos que terminan por confluir en este mayor riesgo y una mayor asociación de la diabetes con la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros elementos hemos aprendido, además de que se trate de una complicación muy frecuente? Bueno, que además de ser frecuente su prevalencia, lamentablemente muchas veces es subdiagnosticada, sobre todo los pacientes con fracción de eyección preservada, en donde hay un alto subdiagnóstico de insuficiencia cardíaca entre los pacientes con diabetes, y que además, una vez establecida la insuficiencia cardíaca, lamentablemente la diabetes imprime un peor pronóstico. Nuestros pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca tienen 1.6 a 2 veces más riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y de muerte cardiovascular que los pacientes sin diabetes con insuficiencia cardíaca. Es decir, que es frecuente, subdiagnosticada. ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos evitar que nuestros pacientes con diabetes desarrollen insuficiencia cardíaca? Bueno, sin dudas, clave es el manejo apropiado, intensivo, precoz de los diferentes factores de riesgo cardiovascular asociados a diabetes. Y aquí les quiero mostrar un muy interesante estudio epidemiológico de una base de registro sueco, donde se evaluó que aquellos pacientes con diabetes que presentaban 5 factores controlados, la presión, los lípidos, la glucemia con un buen valor de hemoglobina glicosilada, no fumaban y la microbilirruria es negativo, como podemos ver en el gráfico, independientemente de la edad, si estos pacientes con diabetes presentan estos 5 factores controlados, el riesgo de mortalidad cardiovascular y de infarto agudo de miocardio es similar a la población
de pacientes sin diabetes. Lo podemos lograr reducir el riesgo y hacerlo similar a una población de pacientes sin diabetes cuando tenemos todos estos elementos controlados. Y por supuesto, esto influye en un menor riesgo de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, muy interesantemente, este estudio nos demostró que si bien minimiza el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, a pesar de tener todo esto controlados, nuestros pacientes con diabetes, sobre todo los más jóvenes, menores de 55, 60 años, presentan aún así mayor riesgo que la población general en desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, allí es donde es muy interesante una nueva estrategia de tratamiento que disponemos entre nuestros pacientes con diabetes, que es la utilización de estos fármacos, los inhibidores de SGLT2 y los agonistas receptores de GLP-1, los cuales, además de controlar mejor la glucemia, también tienen un impacto cardio y nefroprotector. ¿Qué sabemos de los inhibidores de SGLT2? Bueno, fueron realmente extensamente estudiados. Aquí tenemos los diferentes ensayos clínicos efectuados específicamente en la población de pacientes con diabetes, donde nos demostró que los inhibidores de SGLT2 son capaces de reducir eventos vasculares mayores en pacientes con diabetes que ya tienen eventos previos, pero además es capaz de reducir progresión de la enfermedad renal o presentación de la enfermedad renal y además disminución de la insuficiencia cardíaca independientemente si nuestro paciente con diabetes presenta o no ya eventos vasculares. Acá un metaanálisis que claramente nos demuestra el gran impacto en reducir la internación por insuficiencia cardíaca de los inhibidores de SGLT2. Son capaces de reducir entre un 30 a 40% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca independientemente de si el paciente ya presentó eventos vascular previo o si es un paciente con diabetes sin eventos vasculares previos. Así que es una gran estrategia para lo que diríamos prevención primaria de la diabetes. Esto, además, al ser independientemente del control glucémico, motivó los diferentes estudios que se desarrollaron con inhibidores SGLT2 en pacientes que ya presentan insuficiencia cardíaca independientemente de la presencia de diabetes y que ha transformado estos fármacos en una nueva estrategia de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, como Mirta luego nos va a comentar. Además, disponemos de otro grupo farmacológico, los agonistas receptor de GLP-1. Estos fármacos han demostrado reducir también eventos vasculares independientemente del control glucémico, reducción, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, y esto conlleva también a la reducción de un 9-10% de la internación por insuficiencia cardíaca. Si bien es más modesta ese impacto en insuficiencia cardíaca que los inhibidores SGLT2, por supuesto que también pasa a ser una estrategia muy, muy interesante para abordar a nuestros pacientes y minimizar su riesgo cardiovascular. Sin dudas, toda esta información ha impactado en la forma en que manejamos y vemos actualmente el control de la hiperglucemia de nuestros pacientes con diabetes, y así lo demuestran las diferentes guías de tratamiento de la hiperglucemia en pacientes con diabetes tipo 2, donde se sugiere que si el paciente con diabetes ya presenta enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, o no presenta aún, pero tiene alto riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares o insuficiencia cardíaca, bueno, considerar independientemente del control glucémico, es decir, aunque mi paciente esté bien controlado con el fármaco actual, no importa, en ellos igualmente incorporar algunos de estos grupos farmacológicos que tienen este impacto cardio-nefroprotector. Y para finalizar, quiero dejar otros dos mensajes. Siempre pensamos en insuficiencia cardíaca como una complicación final en el paciente con diabetes que pasa de la ateromatosis subclínica a la enfermedad coronaria y finaliza con insuficiencia cardíaca. Bueno, eso ha cambiado. Nuestros pacientes con diabetes tienen también un continuo en el riesgo, no solo de enfermedad coronaria, sino también de insuficiencia cardíaca, y esta puede presentarse antes que la cardiopatía isquémica. Lo mismo que la enfermedad renal, que puede presentarse antes que otras complicaciones cardiovasculares. Y que seguramente la mejor manera para lograr que nuestros pacientes tengan menos riesgo cardiovascular es precozmente al diagnóstico generar un manejo agresivo de todos los factores de riesgo y además con el uso de estos fármacos cardioprotectores. De esta manera, sin duda, vamos a lograr lo que muy bien nos gusta decir en el Instituto Cardiovascular, es que nuestros pacientes vivan más y mejor. Muchas gracias por la atención en esta parte y le doy pase entonces a Mirta para que nos comente cuál es el abordaje y la estrategia actual del manejo de la insuficiencia cardíaca en general y en el paciente con diabetes en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación realmente brillante y bueno, me da un hermoso pie para seguir hablando sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes. Como ustedes conocen,
hasta la, digamos, el modelo de bloqueo neurohumoral como base fisiopatológica para el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección reducida, y lo basábamos en 3 columnas farmacológicas. La columna que bloquea la enzima convertidora de angiotensina y el receptor de angiotensina, los beta bloqueantes y los antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Y el uso de estos fármacos de manera sumatoria logró una reducción muy significativa de la mortalidad en esta población. En el año 2014 tuvimos una excelente noticia con la publicación de los resultados del estudio Paradigm, donde vimos que el sacubitril asociado al valsartán, comparado con el enalapril en dosis altas, logró una reducción de la muerte cardiovascular y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca del 20%, por lo cual las guías nos recomiendan privilegiar el uso del ARNI por sobre los IECA o ARA2. Y en los últimos años, a partir del 2019 y hasta la actualidad, vimos los importantes avances de los inhibidores de CGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El primer trabajo publicado fue el estudio de dapagliflozina en una población de insuficiencia cardíaca ambulatoria. 2/3 de esta población se encontraban en clase funcional 2, recibían el estándar de tratamiento y el agregado de dapagliflozina. En este grupo, que el 55% de la población era no diabética, la dapagliflozina mostró una reducción del 26% del riesgo relativo de muerte cardiovascular o empeoramiento por insuficiencia cardíaca. Y además de esta reducción importante del punto final primario combinado, también tuvo una reducción significativa de un 30% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y del 18% de reducción de la muerte cardiovascular. Así que realmente este trabajo fue un punto de quiebre en la interpretación del modelo fisiopatológico. Estos datos se corroboraron con los, fueron reforzados por los datos de empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida del Emperor Reduce, que también mostró una reducción del 24% del punto final primario. Entonces, un segundo trabajo con empagliflozina que en la misma dirección que la dapagliflozina mostró el beneficio. Y lo mismo mostró la sotagliflozina en el estudio Solois en una población que era exclusivamente de pacientes diabéticos internados por insuficiencia cardíaca con beneficio en el punto final primario. Lo que fue realmente, por lo menos para los cardiólogos, muy importante es entender que este beneficio es independiente de la condición de diabetes, porque ya se ha analizado por diabetes sí o no, o a través del continuo de los valores de hemoglobina glicosilada, las inhibidores de CGLT2 benefician a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, claramente, al típico modelo neurohumoral agregamos un modelo fisiopatológico cardiometabólico y una cuarta droga para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que son los inhibidores de CGLT2. Y lo que es muy importante es entender que el uso de las cuatro drogas fundacionales logra un beneficio muy significativo que se expresa por 8 años adicionales libres de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca y de un incremento de la sobrevida de 6 años. Este trabajo, que es un análisis a partir de los datos del énfasis Paradigm y DAPA-HF,
nos ponen en evidencia la importancia de utilizar los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. A finales del año 2020, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología presentaron esta de tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Se analizó según los datos de la fracción de eyección en la presencia o no de diabetes. Y como vemos, en aquellos pacientes diabéticos, el uso de inhibidores de CGLT2 se recomendó a partir de todo el espectro de la fracción de eyección. Es decir, por supuesto, en aquellos que tienen fracción de eyección reducida, pero también en los que tienen levemente reducida y en los que tienen preservada. Y también se recomendó el uso de inhibidores de CGLT2 en los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, pero sí factores de riesgo, para disminuir la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como mensaje final, la buena noticia es que el tratamiento actual mejoró significativamente la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que tenemos 4 drogas fundacionales: los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los beta-bloqueantes, los inhibidores de CGLT2 y los ARNI o IECA y ARA2. Esto lo deben recibir todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, porque mejora la sobrevida de los pacientes y reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y después tenemos otras drogas adicionales, fundamentalmente ivabradina, hidralazina, vericiguat, omecamtiv mecarbil y carboximaltosa férrica, que vamos a utilizarla en diferentes fenotipos de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la ivabradina cuando los pacientes persisten taquicárdicos, el vericiguat en población de mayor riesgo, la carboximaltosa cuando tenemos déficit de hierro. Y por supuesto, los diuréticos en todos los fenotipos con congestión. La otra parte del mensaje final que quiero resaltar es que nosotros tenemos un desafío, y nuestro desafío es que los pacientes reciban el tratamiento que ya vimos los va a beneficiar. Tenemos siempre barreras para implementarlo. ¿Cuáles son las barreras? Bueno, que nuestros pacientes son comórbidos, que las drogas pueden bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que pueden tener contraindicación con determinados grados de insuficiencia renal o hipercalemia, pero todo esto lo podemos saltar si utilizamos herramientas adecuadas. Y esas herramientas son las clínicas de insuficiencia cardíaca, el tener sistematizada el alta hospitalaria, el seguimiento, realizar educación continua de nuestros pacientes, hacer rehabilitación e incluirlos en programas de telemonitoreo. Estas herramientas entonces nos van a permitir que nuestros pacientes accedan al mejor tratamiento recomendado por guías, que está basado en los 4 pilares farmacológicos, como ya comentamos. Con esto vamos a cerrar esta sesión de insuficiencia cardíaca y diabetes, y quiero agradecerles, junto con el doctor Hugo Sanabria, el habernos acompañado en esta presentación. Muchas gracias.